tenemos este tema, es cómo llegan a mí los servicios y los productos. Comentábamos, es un tema de la asignatura de geografía. ¿Qué les suena a ustedes, chicos, por este tema de cómo llegan a mí los servicios y productos? ¿Se puede hablar de la fruta y de la verdura, cómo nos llegan? Así es, pero ¿cómo O nos también- llegan de dónde a qué lugar como destino? O lo que dice Made in China, ¿Cómo? de hasta dónde viene. Ajá, Maestra, ¿de dónde viene? Y si está viene en La México verdura, o todo en... esto de exportar e importar. Así Ajá, es, lo de exportar e importar y como decían, inclusive puede ser hasta de otros países como de China, ¿no? También puede ser ajá. podría ser más bien de forma nacional dentro de nuestro propio país. Ujú, hecho en México, así dice. Hecho igual en puede México ser también. las verduras que llegan desde el campo hasta nuestro país y ya después los venden en los tianguis o en los mercados. Sí, eso también puede ser. Así es, también podríamos mencionarlo de esa manera. Las O como el personas maquillaje. así es, las personas que se dedican, por ejemplo, a la agricultura y se forman parte obviamente dentro de nuestro mismo país o dentro de nuestra Ujú, misma comunidad también lo podríamos mencionar, ¿no? sí. Así es, chicos. Bueno, pues sí, efectivamente, parte de ello es este tema. Entonces, pues ahorita vamos a comenzar con esto. Efectivamente, eso nos referimos a la exportación o importación. Bien, tenemos entonces, chicos, que el comercio nos ayuda a generar los bienes y servicios que se producen mediante las actividades, ya sean primarias o secundarias, que requerimos nosotros en nuestra vida diaria. Toda nuestra vida cotidiana, pues, tenemos esa necesidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es a lo que precisamente se refiere en este caso del comercio. Ahora, ¿cómo es entonces que llegan a mí estos servicios y estos productos? El comercio y el turismo sabemos que son actividades muy importantes para la economía mexicana como para la economía a nivel mundial. Entonces, estos nos ayudan a generar los bienes y los servicios que se producen mediante actividades primarias y secundarias, como lo comentábamos, y que se requieren para desarrollar nuestra vida diaria, como por ejemplo, ¿cuáles serían esos servicios? Por ejemplo, la alimentación, nuestra ropa, la vivienda, los transportes para ir a la escuela, para ir de vacaciones o los transportes en general para un cierto fin, ¿no? Ahora, dentro de esto hay también lo que es un intercambio comercial que pues sí es necesario. Digamos que recibimos por parte de un país o de un lugar, destino, origen, perdón, pero también nosotros podemos retribuir en eso, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Dice que si un país produjera todo lo que necesita, imaginemos que así fuera en México, que México produzca todo lo que nosotros necesitamos para abastecer nuestras necesidades diarias. Si esto así fuera posible, el comercio de otros lugares ya no sería necesario. Al menos para nuestro país ya no sería necesario porque ya lo tendríamos dentro de nuestro mismo país. Debemos de recordar que hay pocos países que tienen sus propios recursos naturales también. Y obviamente aunque los tengan, pues siempre vamos a necesitar de otro país para que podamos abastecernos, porque aún así, aunque hubiera la posibilidad, que obviamente no la es, de que un país pudiera abastecerse a sí mismo en cuestión de cubrir todos los ámbitos que comentábamos, aún así no sería suficiente porque recordemos que también ya hay mucha población, más bien ya es sobrepoblación. Entonces, sabiendo esto, pues, se acabaría rápido también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades del sector terciario?
Tenemos que estos no generan productos materiales tangibles porque su función en sí es vender, distribuir y dar mantenimiento a lo que produce el sector primario y también lo que es el sector secundario. En el caso del sector terciario, se refiere que está en el área del comercio, las comunicaciones, los transportes, el turismo y todos los servicios bancarios que se encargan de manejar el dinero. ¿Vale? Ahora, en el caso del comercio, es una actividad en la que se intercambian, se venden o se compran productos. Recordemos en la clase del dinero en México que hablábamos sobre este intercambio y desde ahí fue como también dio origen al comercio, chicos. Comenzaban ellos dando, bueno, haciendo trueques, que era lo que platicábamos, y ya de ahí hasta donde llevamos ahorita, cómo ha empezado a cambiar ese sistema. Entonces, desde aquí también parte del comercio, bueno, desde ese tiempo, entonces ya estaba iniciando esta importante labor, ¿no? Entonces, a quien vende un producto se le denomina comerciante, aquellas personas que lo venden. Y a quien va y le compra se llama consumidor. ¿Vale? Entonces, los servicios agrupan las actividades dedicadas a esta distribución, al mantenimiento de productos y al esparcimiento de la población, como el turismo o el espectáculo, que son grandes actividades que también dejan muy buen ingreso, perdón, en un país, ¿no? Sobre todo el turismo. Ahora, volviendo precisamente a esto, el turismo es una de las actividades económicas que puede traer beneficios donde se realizan paseos por países, donde se aprenden cosas del mismo país. Quiere decir, tú vas, por ejemplo, de vacaciones a un lugar, ya sea que conozcas o no conozcas, siempre, pues tú vas y visitas el lugar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Pues que nosotros checamos, por ejemplo, de ese país que visitamos, cuáles son sus costumbres, su cultura, su gastronomía, todo ese tipo de actividades que pues obviamente nos van a favorecer para nosotros enriquecer también parte de nuestra cultura con esa información. Entonces, bueno, pues eso es en lo que consiste básicamente, y precisamente al ir uno como turista, pues bueno, tenemos estos beneficios, ¿no? Que podemos eh, informarnos de otras cosas. Y aunque ya hayamos visitado ese lugar, hay cosas que a veces no logramos conocer en una primera salida, ¿no? Entonces, como medios de transporte, tenemos lo que son los barcos, los trenes, los aviones, los autobuses, parte de los principales, ¿no? Obviamente, según cada lugar, pues tiene diferentes transportes o variedad de transportes. Y todos estos tipos de transportes, su función es precisamente ofrecer un servicio que facilite tanto el traslado de las personas a un cierto lugar destino, como también las mercancías de un lugar a otro, o grandes o masivas mercancías, como tenemos, por ejemplo, el caso del tren. Si podemos observar, pues si todo va lleno de mercancía, sería más mercancía que, por ejemplo, en un barco. En un barco puedes también transportar, pero según lo que sea y según a dónde lo llevas, pues ese tipo de transporte, ¿no? Como por ejemplo ahora con lo de las vacunas, pues también se utilizaron por vía aérea, marítima también y por tierra. Mande, Saúl. Las vacunas, algunas venían de China. Así es, algunas vacunas venían precisamente de China. Y de otros Entonces, lugares. de otros lugares, exactamente. Entonces, por ello es, ahora sí que lo que les comentaba, chicos, esta cuestión del traslado de mercancías. Y efectivamente, como les comentaba, en este caso, bueno, yo ponía como ejemplo las vacunas, pero también puede ser
son cualquier cosa, hasta los mismos alimentos que se producen en México, también si tomamos como muestra el país de China, pues hasta de China también nos llegan cosas, ¿no? Aquí es a lo mejor hacer un poco la variedad en cuestión de, no podríamos decir a lo mejor de tipos de alimentos porque pues al final de cuentas viene siendo lo mismo. Por ejemplo, hay chiles chinos, aguacates chinos, pero pues el sabor no es el mismo porque a lo mejor ni siquiera pican esos chiles, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero con que haya a lo mejor una variedad sobre el mismo tipo de producto. Maestra, Mande. mis chiles no, a veces los compro en la recaudería y como mi tía vive aquí junto con mi papá, hizo sus plantas y tenía jitomates, pero ya no, le salen. Y chiles sí le salen, pero los arrancamos los que están buenos. Ya. Habría, bueno, allá habría que ver porque no sé si el jitomate sea más complicado de que se dé o Sí, le cayó una plaga o Maestra, algo. Mande. creo A que mí sí. solo. pero ya se dieron los jitomates, porque creo que tienen un tiempo de dar los jitomates, Ujú. porque mi abuelita tenía una ramita así con hartos jitomates, y me dijo que tenían su cierto tiempo de dar jitomates. Mis, creo Ah, que los jitomates nada más la planta da una o dos veces y ya se seca. Eso nos Ajá, pasó con dos, unos chícharos. Los plantamos y nada más dio una vez muchos y la otra muy poquitos y ya se secó. ajá, A se mí una o solo dos me secan. veces dio un al año. jitomate y ya, de ahí ya no pasó más. Y Salvador, ¿no sabes, por ejemplo, no te acuerdas que en qué fecha es cuando dan más los jitomates? Más los jitomates, no sé, maestra, es que mi abuelita, o sea, no planta los jitomates, mi abuelita, es que Ajá. siempre cuando hace la sopa, siempre echa las semillitas que quedan, y de ahí creció, pero no sé Ah, ok. cuándo, pero Ajá. mi abuelita me dijo, pero no me acuerdo. Ya. Sí, bueno, sí, eso sí es cierto que en ciertas estaciones o fechas del año, pues, se dan ciertos productos. Por ejemplo, se me ocurre la nuez, ¿no? Nuez de Castilla, me parece que se llama una de bolita, que se da precisamente como por julio, agosto todavía. Por ejemplo, los elotes igual no es en todas las épocas del año. Por ejemplo, se viene la tradición de Día de Muertos y, por ejemplo, la planta esta, la flor de cempasúchil o la de terciopelo que le llaman o nube, también no son plantas o flores que se dan en todo el año, ¿no? A mí mi Ande. aguacate no me pudo dar. Yo creo que todavía no le faltaba mucho tiempo. Así que se lo dimos a mi abuela ahora Mm, que vino, porque ya andaba creciendo demasiado y no teníamos tanto espacio. Eso sí es muy importante. Cuando nosotros vamos queremos tener un cultivo en casa o así, es importante ver hasta dónde crecen ciertas plantas porque luego hay unas que sí crecen demasiado y luego ya Como no los sabemos dónde árboles. ponerlas. Sí, bueno, a lo mejor como los árboles o simplemente como plantas, a lo mejor crecen mucho. Yo, por ejemplo, mi mamá, me parece que fue hace un año, en agosto, no me acuerdo, que me regaló una planta que se llama vaporru, a lo mejor ustedes la conocen. Es una planta muy aromática, frotas las hojitas y te deja el olor al vaporru. ¿Cómo se Entonces, llama? bueno, yo sé Vapor. que se llama vaporru, Mm, como tipo eucalipto y así, pero no, el eucalipto es otra forma. Esta planta se siente como aterciopelada muy poco, pero sí es de un olor fuerte con el simple hecho que la toques un poco. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, a mí me la dio, estaba muy chiquita
Y mi mamá me dijo, esa planta crece mucho, entonces hay que, cuando empieza a crecer, córtale un piecito y trasplanta. Y así se te va a dar. Y sí lo hice y pues ahora que veo la planta pues ya tiene más de medio metro de altura y estaba muy chiquito, yo creo como de 30 centímetros o menos. Maestra, Entonces ahí es a lo que me refiero que sí es importante y obviamente lo trasplantas y vuelve a crecer y otra vez y se extiende muchísimo, muchísimo esa planta y digo ahora no sé qué voy a hacer con tanto. Pero pues sí, sí es otra de las cuestiones, chicos, que es importante. Saúl, ¿ibas a comentar algo? sí, maestra. Dice mi mamá que mi tío tiene vaporru que tiene mucho. Mm, sí, ese sí bueno, cuando lo veas vas a ver de qué planta hablo, pero sí se extiende bastante, bastante, se extiende ese vapor. Cortas un piecito, lo plantas en otro lado y ya de ahí crece a lo alto y a lo ancho se crece mucho esa plantita. Entonces ya cuando menos ves, pues ya tienes muchísimo. Y bueno, dentro de sus propiedades, pues tiene, por ejemplo, para cuando nos enfermamos, por ejemplo, de la gripe, de resfriados y todo eso, pueden hacer un tecito o una infusión de esa planta o simplemente ponerlo a hervir y como una nebulización. Hay que inhalar ese vaporcito y nos ayuda también a destapar vías respiratorias. Parte de eso era lo que yo estaba viendo que es de esos beneficios. Tendrá más, por supuesto, pero no me acuerdo, bueno, ahorita otras propiedades de esta planta. Pero bueno, chicos, pues así es esta la cuestión. Bien, vamos a continuar entonces. Tenemos también que los medios de transporte son muy indispensables, como comentábamos, para el comercio, porque forman parte de un sistema de rutas o de redes que son hechos para distribuir las mercancías, llevándolas desde los centros de producción hasta los de consumo. Centros de producción, podemos tomar nuevamente el ejemplo de China, ahí los elaboran. Donde los consumimos, por ejemplo, en México y otros países, por supuesto, también. Entonces, esos medios de transporte de igual forma son útiles para la industria y los servicios con el fin de trasladar también puede ser a personas de sus hogares a sus centros de trabajo o de estudio, que era lo que estábamos comentando, ¿no? Que es una de las finalidades. Ahora, ¿cuáles son los países más vistos del mundo? Tenemos Londres, Bangkok, Hong Kong, Nueva York, Dubái, Roma, Barcelona, Shanghái, España, Alemania, Rusia y por supuesto pues también México, ¿no? Nuestro país. Bien chicos, ¿hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario? No, No, ¿No? no. no, maestra.